noches a todos. Queremos saludarlos con un mensaje de bienvenida a este espacio que ya hace varios años tenemos con Dino, en el cual hacemos lectura de la palabra de Dios, buscamos en la palabra conocer a Dios, descubrir al Dios que tenemos, ¿no? Siempre, por supuesto, confiados en la revelación del Espíritu Santo, ¿no? Que es el autor de las Escrituras y el que enseña las Escrituras. Así que, como hacemos de costumbre, vamos a iniciar este programa de Conversemos a la Luz de la Biblia con una lectura de la palabra de Dios, de un pasaje de la palabra de Dios y una oración, ¿no? El texto que hemos encontrado para compartir con ustedes esta noche se encuentra en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 18, los versículos 21 y 22. Dice así: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Con estas palabras entonces iniciamos la conversación de esta noche y vamos a invitarlos a que nos acompañen a invocar la dirección y la presencia del Espíritu Santo. Buen Padre que estás en el cielo, te agradecemos por la vida que nos das, que nos concedes. Te agradecemos por los cuidados y te agradecemos porque sabemos que aunque estemos pasando por momentos de dificultad, tú estás a nuestro lado y estás sosteniéndonos con la solución en la mano para el momento que tú creas conveniente, que tú entiendas que es conveniente para nosotros. Pero ahora al abrir tu palabra queremos pedirte la dirección, la iluminación del Espíritu Santo, para que podamos encontrarte, para que podamos saber algo más de ti, que traiga paz a nuestro corazón, que traiga esperanza, que nos traiga reposo a nuestros conflictos, a nuestros temores y a nuestras ansiedades. Te pedimos todo y también te rogamos que en las horas del sábado que están iniciando ahora, tu presencia esté con nosotros y podamos sentirla, podamos percibirla. Todo te pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, buenas noches a todos. Para comenzar este ciclo que hemos dado en llamar, como dijo Gustavo, Conversemos a la Luz de la Biblia. Es un ciclo que comenzamos ya hace varios años, en el 2020, y que tratamos temas bíblicos. Esta es la tercera temporada que estamos teniendo, en la cual estamos tratando un formato diferente a los anteriores, y vamos haciendo una mirada teológica, práctica de la vida, sobre lo que son parábolas, tanto del Nuevo Testamento como algunas que hemos rescatado del Antiguo Testamento, y vamos a hablar de alguna de ellas, y también vamos a incorporar visiones y llamados de Dios a sus mensajeros. Este espacio que estamos teniendo lo hacemos generalmente en vivo los primeros y terceros viernes de cada mes. Esta vez va a salir grabado, igual estamos grabando un viernes para poder que salga la semana que viene por temas personales. Así que bueno, Gustavo Dorado, Dino Rosso, nosotros somos laicos, no somos pastores. Lo que hacemos es leer y ver en la mirada bíblica aquellas cosas que son interesantes, que son frutos de que Dios nos da, que son frutos de la vida misma, para que revelen el verdadero carácter de Dios. Siempre mirados desde la óptica de la sola Escritura, que es lo más importante. Solo la Biblia, con la sola la Biblia podemos hablar de esto, ¿no es cierto, Gustavo? Y bueno, vamos a ver, en principio vamos a ver cosas de la semana pasada, la que estuvimos hablando en la última charla, que vimos una fiesta exclusiva, que hablamos sobre 3 parábolas. Sí, hablábamos, las 3 parábolas que leímos tenían relación con fiestas, ¿no? Con reuniones importantes, ¿no? Y que tenían
la particularidad de que apuntaban, señalaban a una fiesta en especial, ¿no? Una fiesta cuyo anfitrión, digamos, es nada menos que Dios. Nada menos que Dios, ¿no? Y tratamos de ver, Dino, algunas enseñanzas que el Señor Jesús quería dejar establecidas, ¿no? Al presentar estas parábolas a quienes las estaban escuchando, ¿no? Una de las cosas que era notable es que Jesús dejó bien claro, ¿no? Que la fiesta, al ser una fiesta pagada, organizada, convidada por Dios, y debía estar regida bajo sus normas, ¿no? Así es. Él establece las normas. ¿A quién se invita? Si bien la fiesta es abierta, la invitación es abierta, él establece normas, ¿no? Para quienes desean asistir. Una de las parábolas hablaba acerca de uno de los invitados que no se puso el vestido de bodas, el vestido de fiesta que el rey había indicado, le había enviado a su casa para que vista, ¿no? Entonces tuvo un desenlace un poco triste. Exactamente. La otra cosa que era notable es algo que ya comenté, ¿no? La fiesta tiene una invitación abierta a todos. A todos. Pero no todos son dignos de asistir a esa reunión. Pero la dignidad no la coloca Dios. La dignidad o la indignidad depende de cada uno de los invitados, ¿no? ¿En qué consistía? Bueno, en darle a la convocatoria de Dios, a la invitación de Dios, la importancia que merece, ¿no? Exactamente. Hablando en términos reales, ¿no? Prácticos, cotidianos, digamos, Dios nos hace una oferta, Dino, nos hace un ofrecimiento para formar parte de su reino, ya desde ahora, ¿no? Y es una fiesta muy importante, ¿no? Usando la figura de las parábolas. Es una invitación muy importante que tiene un valor superior a cualquier cosa que nosotros podamos tener o soñar. Tiene valor eterno. Además tiene un valor eterno, pero además del valor eterno no existe ninguna cosa que alcance a tener el valor que tiene la oferta que Dios nos está haciendo, ¿no? De participar de su reino, participar de su oferta, de lo que Él nos ofrece, de la salvación que Él nos ofrece, ¿no? Para decirlo en términos... Ningún evento es comparable. Exacto, a ese evento. No existe, no hay nada, no hay ninguna posesión material, no hay ninguna actividad laboral, ¿no? Ni ningún tipo de inversión o negocio, no hay ningún tipo de relación social o filial que sea incluso la vida. Nada de eso tiene la importancia, el valor que tiene el ofrecimiento que Dios nos está haciendo al invitarnos a participar de su reino. Así es, y por eso mismo el comienzo de la parábola, la primera que vamos a hablar, es el reino de los cielos se parece a, o es semejante a. Claro, ¿no? Hoy vamos a ver algo también. Jesús está hablando está tratando un tema que es discutido, ¿no? No solamente en términos religiosos o teológicos, sino también en términos judiciales, ¿no? En un ámbito que no es religioso, ¿no? Exactamente. Que es el perdón, ¿no? ¿En qué consiste el perdón? ¿El perdón es un acto de justicia o un acto de injusticia? El perdón que, como le preguntaba Pedro a Jesús, ¿no? A ver, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Porque no creo que sea siempre, sí. ¿no? Algún límite tiene que haber sobre el perdón. Hay cosas... ¿Existen cosas, podemos preguntarnos, existen cosas que no tienen perdón? ¿Existen cosas para lo cual se puede perdonar una sola vez?
o 2 veces, sí, o 3 veces, por supuesto. o existen cosas que, bueno, siempre podemos perdonarlas, ¿no? ¿Qué acerca del perdón? ¿Qué dice la Biblia acerca del perdón? ¿No? ¿Qué mirada tiene la Biblia acerca del perdón? Que seguramente es muy distinta a la que nosotros podamos tener del perdón. Justamente se contrasta contra la mirada que hacemos nosotros del perdón. Porque lo que hablaba Pedro es decir, bueno, haciéndose el buen perdonador, le dijo 7 porque era un número conocido y aparte era mostrar qué perdonador que soy, pero uno está mirando como si fuera la vida del gato, ¿no? ¿Hasta cuándo tenés vida? O sea, ¿hasta cuándo te voy a perdonar? Cuando llegas a 7 se te corta, se te cierra la persiana. En cambio, Dios nunca cierra la persiana mientras vos tengas vida en la tierra. Tu canal de contacto con Dios, por más que se ha sido más de 7 veces en contra de Dios, Dios no cierra ese canal y sigue teniendo la puerta abierta esperando que vos entres, esperando recibirte, ¿no? Hasta que vos decidas hacerlo, no otra cosa. Pero bueno, ¿querés que arranquemos con la primera o querés ver una miradita más? Sí, comencemos. Arranquemos con... Bueno, la primera parábola, habíamos hablado de semanas anteriores de Mateo 18, hemos hablado de 2 parábolas interesantísimas, ¿sí? Vamos a hablar de la parábola de los deudores. Ahora, ¿cuál es el contexto de Mateo 18? Que un poco lo habíamos conversado en otro lugar. El Mateo ahí hablaba arranca el capítulo diciendo quién era el mayor, quién era el más importante. Entonces había una confrontación entre personas para saber quién era el más importante en el reino de los cielos, ¿cierto? O quién iba a ser el más importante, quién iba a estar a la derecha y quién iba a estar a la izquierda, quién iba a estar cerca de Cristo en este devenir de político, digamos, del momento en que Cristo se proclamara rey. Ahora, ahí arrancan varios comentarios, entre ellos el de la parábola de la oveja perdida. Estando dentro de la iglesia, vos podés no saber que estás perdido. Y después, ¿cómo se debe perdonar al hermano? ¿No? Y ahí creo que habíamos hecho una mirada sobre esto, creo que fue la semana pasada y miramos un pequeño detalle sobre cómo debemos perdonar al hermano. Y entonces ahí arranca la parábola en la mirada de Dios con Cristo diciendo así: por lo cual el reino de los cielos, dice el versículo 23 del capítulo 18, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A como no lo pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, lo ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que le pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y aquí ya habla de ofensas, ¿no es cierto? Habla justamente de eso. Pero es interesante la comparación, la contrastación, porque cuando arranca el versículo 23, dice que
fue a hacer cuentas con sus siervos, y ahí no distingue si el que le debía más o el que le debía menos, al más deudor o al menos deudor. Dice con sus siervos, fue a hacer cuentas con todos sus siervos. Y cuando arranca la primer parte de lo que le debía a este siervo, que le debía 10.000 talentos, hoy podríamos hablar, cada talento del Nuevo Testamento era lo que el volumen, el peso del volumen, en este caso plata, de lo que cabía en una aljiba, que más o menos tenía 21, 25 litros, ¿sí? O sea que se debía, como en este caso, debía cada talento tenía como 21,6 kilos, y a eso multiplicalo, ¿sí?, por los 10.000. Entonces eran más de 200, hoy día valuados serían más de 200 millones de dólares. Impagable, es una deuda enorme. Hoy es imposible pagarla para una persona sola. Es imposible. Para un mortal es imposible pagarla hoy. Imagínate para el ejemplo, ¿no es cierto? Entonces le perdona, porque no había manera de que lo pague. No había forma de que lo pague. No sabemos cómo había contraído esa deuda, pero sabemos que no tenía forma de pagarla. Sin embargo, la única manera de conciliar las cuentas, porque recordemos que el rey había hecho, era hacer cuentas con sus siervos, o sea, ver cómo podemos estar a mano, cómo podemos estar bien, ¿no? Ni que yo te deba, ni que vos me debas. Eso significa hacer cuentas, ¿no? Estar equilibrados. Este hombre no podía pagar nunca en su vida, ni en 4 vidas, ni en 10 vidas. Entonces, la única forma de conciliar las cuentas era perdonarle la deuda completa. No había manera, sino. Y fue movido a misericordia porque habla de porque le rogó, porque le brindó su corazón y dice: mira, yo te iba a pagar todo, pero por favor tené misericordia de mí. Le perdona la deuda, sale del lugar y se encuentra con otro que a él le debía lo que diríamos ahora 300, 400 dólares, ¿sí?, valuado de esa manera. Al otro le debía 600.000 veces más. Eran 100 denarios, ¿sí?, o en este caso podían ser denarios o dracmas, y cada 100 denarios o 100 dracmas eran una mina, ¿no? Era el pago de muchos, de 3 meses y medio de trabajo. Y eso era pagable, no era tan difícil de pagar. Ahora, lo que sí sabemos es que este no le quiso perdonar. Y lo ahogaba, y lo echó en prisión. Entonces ahí lleva una connotación más que negativa, un poco lo hablábamos antes, porque no solamente no le iba a poder pagar porque estaba en prisión, sino que él no quería que le pague. Mostrándolo, llevándolo a prisión, le estaba mostrando que él lo que quería era ser dueño de esa vida. Tener esa vida asida y agarrada, así como lo agarró del cuello y lo ahogaba. Esa vida le pertenecía. Uh-huh. Entonces lo manda a prisión sabiendo que no le iba a poder pagar nunca. Y más si estaba en prisión. Esa persona le pertenecía a él. El rey, cuando vio esta escena, en las palabras de Cristo, ¿no?, hace una comparación. Si Dios te perdona tanto, ¿por qué vos no le puedes perdonar a tu prójimo? Y él lo que confronta es el perdón humano con el perdón divino. Había mucho acá. El capítulo 18 habla justamente de ajustar las cuentas entre hermanos. Si vos ves que tu hermano yerra, como decías vos hoy, antes del programa, no le estás contando la deuda, sino estás contando cómo salvarlo de la deuda, cómo recuperarlo, cómo salvarlo de ese momento. Y lo que Dios hace no es venir a agarrarnos del cuello y ahogarnos, sino a ver cómo nos puede salvar. En realidad Mateo 18 es muy rico en este texto, ¿no? En detalles, ¿no? Podríamos pasar muchas horas hablando de cada grupo de versículos, ¿no? Pero comienza
Es más, si vamos unos versículos más atrás, antes del capítulo 18, en el versículo 17 al final, Jesús, versículo 17, capítulo 17, versículo 22, Jesús les dice a sus discípulos que va a morir, ¿no? Que va a ser entregado en manos de hombres, ¿no? Y le matarán. Y después de esa terrible declaración de Jesús a sus discípulos, viene un episodio que es muy interesante, que es el pago del impuesto, ¿no? Del templo. De acuerdo a la mirada de Pedro, esto era un acto arbitrario, ¿no? Porque tenemos nosotros, mirá lo que dijeron, esto, te están exigiendo que pagues el impuesto del templo, ¿no? Esto es una cosa injusta. Y Jesús le respondió de una manera muy interesante, nos le hizo una pregunta. O sea, Pedro ya reconocía a Cristo como el Mesías, a Jesús como el Mesías. Sí. De acuerdo a las profecías, sabía que el Mesías era una autoridad religiosa, pero más que eso, además de política y militar, pero además era digamos, tenía ascendencia, tenía autoridad sobre el templo incluso. Así que Pedro habrá dicho, ¿cómo le van a cobrar al dueño del templo? Recuerden que Jesús al inicio de su ministerio, una de las primeras acciones que tuvo es limpiar el templo de mercaderes y declararse, ¿no? Declararse el dueño del templo. Una persona con autoridad en el templo. Entonces Pedro, entendiendo eso, dijo, bueno, ¿cómo te van a pedir a vos el impuesto del templo si vos sos el dueño del templo? No es justo eso, ¿no? Y entonces, sí, Jesús le hizo una pregunta, a ver, es cierto, a ver, ¿qué te parece? Versículo 25, ¿no? Los reyes de la tierra, le preguntó Jesús a Pedro, ¿de quiénes cobran los tributos o impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? ¿No? Pedro respondió, de los extraños. Luego, dice Jesús, los hijos están exentos. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús? Estaba confirmándole a Pedro que realmente, ciertamente, él no tenía por qué pagar el impuesto del templo, porque el templo era de él. Sin embargo, continúa diciendo Jesús, Sí. sin embargo, para no ofenderlos, ¿no? Ve al mar, echa el anzuelo, y el primer pez que saques, abre su boca y encontrarás, dice ahí, Los dracmas. un estatero. Un estatero que dan dos dracmas. Toma y dáselo por mí y por ti. ¿No? ¿Por qué Jesús tenía que pagar el impuesto? No tenía que pagarlo. Ahora, ¿tenía él autoridad? Sí. De hecho, él no solamente tenía autoridad sobre el templo, tenía autoridad sobre toda la creación. Porque él era quien iba a enviar a ese pez para que muerda el anzuelo de Pedro y que antes se haya comido una moneda con la cual pagar el impuesto del templo, ¿no? Entonces, Jesús estableció su jerarquía. Le dijo, Pedro, es cierto, vos tenés razón, yo no tengo por qué pagar porque yo soy el dueño del templo. Más aún, yo soy el dueño de la tierra, de la creación. Yo soy el creador. Así que tienes razón, yo no tengo por qué pagar. Sin embargo, para no ofenderlos a ellos, veías esto. Yo no sé cómo se habrá quedado Pedro, ¿no? Con esto, ¿no? Pero
Inmediatamente el relato de Mateo, en el relato de Mateo aparece una pregunta, ¿no?, hecha por sus discípulos, ¿no?, que vos comentabas. Maestro, ¿quién es el mayor? En versículos atrás se estaba estableciendo jerarquía, ¿no? Jerarquía, exactamente. ¿Quién era el dueño del templo? ¿Quién tenía derecho a pagar, a cobrar o no el impuesto? ¿Quién debía pagarlo, ¿no? ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el hijo del rey? ¿Quién es el hijo del dueño? ¿Quién es el extranjero, el de afuera? ¿Quién es el extraño? ¿No? ¿Quién es mayor? ¿Quién es menor? Y entonces el discípulo dice, Señor, en el reino de los cielos, ¿no? Porque acá nosotros conocemos cómo es la cosa, pero en el reino de los cielos, ¿quién es el mayor? Pregunta interesante. Pregunta interesante. Había una variedad dentro del grupo de los discípulos de estatus social, de estatus intelectual, socioeconómico, ¿no? Había una variedad ahí. A veces había un montón, había fariseos, saduceos, había gente sin letras, había gente educada, había gente entendida en el manejo de dinero, había una variedad bastante interesante, ¿no? Una gran variedad. Entonces dijeron, bueno, a ver, de lo que estamos acá, ¿quién es más importante? ¿No? Bueno, entonces el relato dice que Jesús llamó a un niño y le dijo, mire, el más grande en el reino de los cielos es el que se comporta como un niño, ¿no? Y entonces los discípulos quedaron un poquito... Sí, no entendían mucho. A ver, ¿qué habrá querido decirnos con esto, ¿no? Sí. Entonces, pero después de esto, Jesús avanza un poco más en la temática y dice, miren, no solamente que un niño, el que es como un niño es importante en el reino de los cielos, sino que aquel que hace tropezar a un niño es reo de muerte. Es reo de muerte, sí. ¿No? En la época en que Jesús estaba hablando de esto con sus discípulos, los niños socialmente no tenían valor. No tenían ningún tipo de jerarquía. Eran apreciados, eran queridos porque eran la herencia, eran el futuro de la familia, pero en cuanto a la cultura social, no podían estar en reuniones de los grandes hasta que cumplieran una edad. Jesús le está diciendo, mira, el que para ustedes, para la vista de ustedes, es el que menos valor tiene, es el más importante en el reino de los cielos. Entonces, Jesús les estaba mostrando que la lógica legal, humana, terrena, estaba bastante distante de la lógica celestial, sí, de la lógica del reino de los cielos. Y entonces después, habla acerca de la oveja perdida, nuevamente enfatiza, ¿no?, los valores, los criterios del reino de los cielos en cuanto a el trato con los que se equivocan, con los que yerran, ¿no? Y luego dice, bueno, ¿cómo se debe perdonar al hermano? ¿Cómo se debe perdonar al hermano, no? Pedro le hace la pregunta que leímos hoy al inicio. Dice, bueno, Señor, está bien, bueno, vamos a aceptar lo que tú nos estás diciendo. Ahora, ¿cuántas veces tengo que perdonar yo a mi hermano? ¿Cuántas veces tengo que perdonarlo? Porque todo tiene un límite, ¿no? Además, yo añadiría a esta pregunta, detrás de esta pregunta seguramente habían otras preguntas, ¿no? ¿Qué cosa es perdonable? Hay cosas que son imperdonables, ¿no? Oriéntanos un poquito en esto, porque si es así como tú nos vienes diciendo, que los criterios legales, por decirlo de una forma, celestiales de tu reino, son distintos a los nuestros, bueno, muéstranos cómo es el tema del perdón. Muéstranos cómo es el tema del perdón. Entonces Jesús les cuenta la parábola de los dos deudores. Le dice que habían dos hombres había un hombre que debía mucho dinero, que no podía pagarlo, ni con su vida, ni con la vida de su familia, ni con sus bienes, no podía pagarlo. Y el acreedor
al ver la condición, la situación de este hombre, le dice, bueno, mira, te perdono la deuda, ya no me debes nada. Claro. Bueno, y entonces este hombre sale muy feliz, muy contento, con el alivio encima, ¿no? Aliviado de esa carga, de ese peso, de esa espada que colgaba sobre su cabeza, sin esa espada ya pendiente de su cabeza, y se encuentra a uno de sus vecinos, de su compañero de trabajo, de su, no sé, algún familiar. Un consiervo sucesivo, alguien como él. Alguien como él. Un semejante, ¿no? Exactamente. Usando otra palabra, un semejante. Que le debía 500 pesos. ¿No? Y entonces dice, mira que me debes 500 pesos. Y el hombre le dice, bueno, dame un poquito de tiempo, así yo te lo puedo pagar. Pero no, este hombre se portó de una manera muy dura y lo envió a la cárcel, ¿no? Hizo lo que la justicia humana hace, ¿no? No estaba haciendo nada mal hecho. Vos debes plata, no puedes pagarla, vas preso. Eso, hoy en día acá no vamos presos, ¿no? Pero sufrimos las consecuencias de una deuda que no pagamos. En otros países sí, por ahí van presos. Lo cierto es que Jesús lo que está presentando acá es nuevamente la diferencia que hay entre los criterios, entre las miradas humanas, entre las actitudes humanas y las actitudes celestiales. Porque el rey obviamente era Dios, ¿no? Porque la parábola comienza diciendo, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey, ¿no? Entonces está hablando de Dios. Entonces Jesús está diciendo, miren, Dios mira las cosas de esta forma y las deudas de esta forma y actúa de esta forma frente a las deudas. Los hombres frente a las deudas actúan de esta otra forma, ¿no? Dios perdona a los hombres una deuda que no pueden pagar. Pero nosotros los hombres, en nuestra inclinación natural, es no solo no perdonar la deuda, que nunca va a ser del tamaño de nuestra deuda con Dios, sí, sino que además ensañarnos contra aquel que nos debe. Castigarlo, dañarlo. Sí. Hacernos, una de las formas es hacernos dueños de él, ¿no? O sea, poseer su vida, su futuro, lo que sea, no importa. Pero obviamente es una actitud, una conducta, un criterio totalmente distinto al celestial. Entonces, Jesús quería dejarles establecido eso. Miren, ustedes tienen una deuda muy grande y Dios es capaz de perdonarla. Y entonces termina diciendo, al final, que hace la pregunta, ¿no debías tú también, ¿no?, tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Nos hace una invitación y nos invita también a una reflexión. Nos dice, miren, si ustedes han sido objeto de un perdón tan enorme, tan grande, tan impensado, inconcebible, ¿no deberías tú cambiar tu actitud hacia tu semejante cuando él tiene una deuda de algún tipo contigo? ¿No? Es la reflexión, justamente la confrontación entre qué somos capaces de perdonar y qué es capaz Dios de perdonar, ¿no? Nosotros tenemos división, tenemos límites. Dios no tiene límites en el perdón. Lo que sí tiene Dios es una mirada diferente de las personas. Nosotros vemos al deudor mayor, al deudor menor, al pobre, al rico, al judío, al gentil. Vemos al hombre, a la mujer. Sin embargo, Dios ve personas, criaturas, seres creados, y todos con los mismos derechos. O sea, más inclusión que eso, más igualitarismo que eso, es imposible. Y a todos le perdona de la misma manera, no según lo que hayan hecho, según la persona, para rescatarla.
no lo mira desde la deuda, sino lo mira desde el rescate, que esa es la manera de ver. Los judíos tenían, por lo menos yo tengo el conocimiento de que ellos, a un consiervo suyo, a un par de ellos, si alguien caía en la desgracia, lo levantaban hasta 3 veces, o hasta 7, depende de la fuente que te haya dicho. Tenían la posibilidad de levantarlo nuevamente, de ayudarlo económicamente hasta que se pueda levantar hasta una cantidad de veces determinada. También la mirada no estaba mal, está hecha del rescate, ¿no? La única diferencia es que esa mirada también tiene un límite. La de Dios no tiene límite. La de Dios, por más que te vuelvas a caer y te vuelvas a caer y te vuelvas a caer, Dios te vuelve a llamar para perdonarte, para cerrar tu deuda con Él, para limpiar la cuenta. No mira lo que hayas debido, no mira la cantidad ni la calidad de lo que hayas debido, sino Él quiere cerrar tu cuenta con vos mientras vos tengas todavía tu tiempo de gracia en pie. Y yo no sé si vos hacías referencia a este pasaje que yo quiero compartir ahora, ¿no? Del Antiguo Testamento. Y antes de leerlo, yo quería resaltar, ¿no? Un punto, ¿no? Acerca de las diferencias que a veces hacemos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento, ¿no? Algunos creen que la gracia, o enseñan o entienden que la gracia divina solo se activa a partir del Nuevo Testamento, a través de la encarnación del Hijo de Dios y toda su gesta redentora, pero que en el Antiguo Testamento era una cuestión de leyes, ¿no? De cumplimientos, de obediencias, ¿no? de rituales. Así es. Pero miren lo que dice este pasaje de Deuteronomio, ¿no? El capítulo 15 habla del año de la remisión. Este no es el único, hay otros. Pero todo el capítulo 15, casi todo habla acerca de esto. Pero yo quiero leer nada más un par de pasajes, ¿no? Y luego continuar con lo que estamos diciendo. Cada 7 años, a propósito de lo que vos comentabas, ¿no? Cada 7 años harás remisión. Y esta es la manera de la remisión. Dios le está hablando a los israelitas, no le está hablando a sus discípulos, a los discípulos de Cristo, no le está hablando al pueblo de Israel en sus inicios. De esa época. Sí. En sus inicios. Todavía no había venido el Mesías. En los inicios, en la época de la ley en las tablas de piedra, en esa época, ¿no? En esa época, miren lo que le está diciendo. Dice: esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. O sea, Dios estaba estableciendo el principio del perdón, de la gracia, de la misericordia, ¿no? Ya en ese tiempo. Del límite de la deuda. O sea, el límite de la condición de deudor. De la condición de deudor, no de la deuda. Porque acá no habla de cantidades. No. No solamente no habla de cantidades. Bueno, dice, ¿para qué? Dice, para que no haya mendigo de ti en medio de ti. Porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que tomes posesión. ¿No? Y un poquito más adelante, el versículo 9 dice: guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso. Dice, alguien podría decir: no, es precaución, es un hombre precavido, es un hombre inteligente, es un hombre serio en sus negocios. No. Dios lo llama perversión. Dice: guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso, para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado, ¿no? Entonces está diciendo, no solamente tienes que perdonar, no habla de cantidad, no importa si era 10 pesos o 100 millones de pesos, tienes que perdonarlo. La cantidad de veces de perdonarlo. Tienes que perdonarlo. Cada 7 años tienes que perdonar la deuda. ¿Y cuántas veces puede ser en la vida? Y bueno, 70 años.
¿no? 10 veces, haciendo un cálculo humano, ¿no? Pero cada 7 años, si alguien te debe, tienes que perdonarlo. Y ojo, no le vayas a negar la ayuda a tu semejante pensando, pero falta un año, o faltan 6 meses, o falta una semana. Si no me paga antes, tengo que perdonar la deuda. Este es un vivo, me está pidiendo prestado una semana antes del año de la remisión para no pagarme. Dios le dice, ojo que piense de esa forma, porque para mí es un pensamiento perverso. Y tu semejante puede clamar a mí, y yo lo voy a contar como pecado, no como viveza, no como inteligencia, no como astucia, no como previsión, ni como seriedad en los negocios, no. Lo voy a contar como pecado. Entonces, este principio del perdón no es del Nuevo Testamento, no es de Jesús. No, eso viene del comienzo. Ya es desde el inicio. Desde el inicio. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Y entonces, uno podría preguntarse, ¿no? ¿por qué alguien puede pensar que él tiene derecho a ser perdonado y otro no? Y esto tiene que ver con la pregunta, ¿no?, que le hacían los discípulos ahí al inicio de Mateo 18, ¿no? Pero nos da pie a esta pregunta para pasar al otro pasaje que nosotros teníamos pensado compartir, que se encuentra en Lucas, ¿no? En Lucas el capítulo 7, y que si bien está incluido, aparece envuelto en un episodio de la vida del ministerio de Cristo, están presentados también, aparecen estos puntos, ¿no? Estos conceptos que hemos estado conversando, ¿no? Se trata de el momento en el que Jesús es invitado a casa de un fariseo a comer, ¿no? Y entonces están todos sentados en la mesa. El fariseo era una persona que pertenecía a un grupo que era considerado, cuyos integrantes eran considerados como personas íntegras, personas importantes, educadas, correctas, rectas, ¿no? Observadores de la ley de Dios, ¿no? Y muy meticulosos. Objetores de conciencia, digamos. Sí, en su forma de vestir, en su alimentación. Sí, o sea, cuidaban mucho todos esos detalles de su vida, ¿no? Entonces eran admirados por muchos. Bueno, uno de estos hombres es, creo que una de las dos situaciones que presentan los evangelios, que Jesús es invitado por un fariseo a su casa. Aparte lo nombra, Simón, el leproso. Sí, en otro evangelio se presenta el nombre, ¿no? En Mateo. Acá también se presenta el nombre, pero no dice que era leproso. Claro, Simón había sido curado por Jesús por la lepra, y seguramente esa era la razón por la que lo invitó a su casa, porque no cualquier fariseo invitaba a Jesús a su casa. Pero en un gesto de gratitud, un gesto social de gratitud, exactamente, invitó a Jesús a su casa. Bueno, pero él no sabía o no se imaginaba lo que iba a ocurrir en ese momento, ¿no? Y entonces el relato continúa diciendo que una mujer de la ciudad, que era pecadora. Sí, cuando habla de pecadora generalmente es por temas de prostitución. Y cuando habla de una mujer, cuando se refiere a una mujer, sí, ¿no? Sí. Una mujer que era pecadora, dice: al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, ¿no? Y estando detrás de él, a sus pies, llorando. Esto tiene que ver con la forma como los comensales se sentaban alrededor de la mesa, ¿no? Se sentaban recostados, con los brazos, el tronco hacia la mesa y las extremidades inferiores hacia afuera, ¿no? Así estaban uno al lado de otro alrededor de la mesa, ¿no? Y podían servirse y conversar y estar cómodos, ¿no? Como
como una fiaca, ¿no? Una cosa así, pero de esa época. Entonces, esta mujer se acercó a los pies de Jesús por detrás, dice, y llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y enjugaba los pies de Jesús con sus cabellos, besaba sus pies y los ungía con perfume. O sea, primero los limpiaba, los humedecía con sus lágrimas, los limpiaba, los secaba con su cabello y después le colocaba perfume. Una cosa que solo se hacía con personas muy importantes. Sí. Inclusive Mateo lo dice, creo que Mateo Juan lo ponen como el ungimiento del Mesías. Este mismo episodio, sí, ¿no? En la casa de Simón. Este tipo de servicios, digamos, ¿no? Pues llaman así, de limpiar los pies de una persona, de secarlos con mucho cuidado y después ponerlos más cómodos, más frescos con algún tipo de ungüento o perfume, solo se hacía con personas de una jerarquía muy elevada, muy elevada. Un rey, por ejemplo, ¿no? Esto es lo que hizo esta mujer con Jesús, ¿no? Y entonces, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, tal vez un poco por envidia también, por celo, ¿por qué no me lo hizo a mí que soy el dueño de la casa? Y lo hace con que es apenas un invitado, ¿no? Olvidándose de lo que Jesús había hecho por él, claro, y colocándose su ego por encima de todo, como estamos acostumbrados, como habitualmente hacemos los seres humanos. Decía para sí, ¿no? Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Hay un tema que justamente si vos seguís el capítulo, un poco lo hemos hablado antes, en ese mismo capítulo van los discípulos de Juan el Bautista y le mandan a decir a Jesús: Jesús, ¿sos vos o es otro el que esperamos? ¿Por qué digo esto? Porque evidentemente lo hizo por agradecimiento, la invitación a su casa, pero también lo hizo esperando que si era el Mesías, ¿sí?, fuera reconocido. O sea, estoy cerca del Mesías. Si algún día se proclama la liberación de la nación, yo voy a estar cerca del Mesías. Si esto llega a ser cierto, yo voy a estar en la primera fila. Al pasar esta situación de que una mujer, aparentemente, si era pecadora, supuestamente era de la vida, laburaba con su cuerpo, él dudó de que ese que estaba ahí era el Mesías, el que estaban esperando. Por eso es el comentario internamente, dicen: si fuera profeta, si fuera el Mesías, si supiera lo que fuera el enviado de Dios realmente, sabría esto y no permitiría que lo toquen. Sí, hay un par de cosas que es interesante notar, ¿no? Como vos bien decías, en un pasaje paralelo en el Evangelio de Mateo, nos enteramos que Simón era un leproso. Sí. La lepra en esa época era una enfermedad incurable. Incurable, exactamente. Y era considerada por los judíos como el castigo de Dios por un pecado que era imperdonable. Exactamente. No había, la persona que padecía de lepra había sido castigada por Dios porque el pecado que había cometido, Dios no podía perdonarlo. No había perdón para ese pecado. Entonces el castigo por ese pecado que no tenía perdón, era la lepra. Acordate de Miriam, la hermana de Moisés, ¿no es cierto? Sí, además en las leyes israelitas, ¿no?, del pueblo de Israel y los judíos mismos, un leproso era excluido, sí. Era cortado del pueblo, era abandonado, porque la lepra representaba el pecado y no podía el pueblo de Dios abrigar, contener pecado, ¿no? Hablando en términos rituales, ¿no? Simbólicos. Entonces, este hombre había sido leproso y había sido curado por Jesús. Con lo cual, por lo que vos comentabas, él, que conocía las Escrituras, tenía que haber presumido, entendido, sí. Que solo alguien como el Mesías era capaz de hacer esta señal. Exactamente.
que era lo que estaba profetizado. Sí, justamente, ¿no? ese capítulo habla, en la parte esa habla de que curó ciegos, sanó leprosos, dice, quizás evidentemente en ese momento haya sanado a este hombre. Posiblemente, ¿no? posiblemente. Bueno, Posiblemente. lo cierto es que este hombre, que de acuerdo a los rituales, al simbolismo judío, era un pecador empedernido, imperdonable, estaba señalando a otra persona como pecadora. Exactamente. Ahora, si hacemos la comparación de cuál deuda, cuál pecado era mayor, ritualmente hablando, era mucho peor el del fariseo que el de la mujer. Totalmente, sí. ¿No? Porque se hacía el religioso siendo que probablemente haya tenido contacto con esta mujer porque evidentemente la conocía. Aparte de la hipocresía, claro, ¿no? Uno también puede preguntarse, ¿no? ¿Cómo es que entró una mujer de este tipo así nomás a la casa de Simón, ¿no? Y lo más seguro es que la conocían. Sí. La servidumbre, toda la conocían, ¿no? Ahora la dejaron pasar. Claro, ¿no? O también podríamos preguntarnos, ¿y cómo sabía Simón que esta era una mujer pecadora? Sí. ¿No? De este tipo de personas. Probablemente, ¿no? también la conocía. Seguramente la conocía de una manera muy cercana, ¿no? Entonces, y aún en esa, o sea, sin darse cuenta de toda esa circunstancia en la que él estaba envuelto, esa situación en la que él estaba metido, se atrevía a dudar, ¿no? De la persona de Jesús, que había sido su benefactor, sí, que le había restaurado la salud, que le había no solamente restaurado la salud, sino que lo había integrado nuevamente a la sociedad. Lo había insertado de vuelta a la sociedad que había sido excluido. Exactamente, ¿no? Entonces, esto es lo que nos muestra un poco la naturaleza del ser humano, ¿no? Y entonces Jesús después le dice, bueno, sabiendo, porque fíjense que Simón dijo para sí, o sea, estaba pensando, ¿no? Estaba hablándose a sí mismo. Y nadie más lo había escuchado, solo él pensaba, lo miraba a Jesús y decía, este hombre, yo pensé que era un profeta, pero ya se habría dado cuenta de qué clase de mujer es la que le está tocando, si realmente es profeta, ¿no? Entonces, dice, Lucas dice algo muy interesante, ¿no? A manera de respuesta, dice el versículo 40, entonces respondiendo Jesús estaba respondiendo la pregunta que se estaba haciendo Simón a sí mismo. Le dice, Jesús respondiendo le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, sí, Señor. Sí, maestro, dímelo. Sí. ¿No? Como diciendo, a ver, ¿qué cosa me vas a decir? ¿No? A mí que soy el anfitrión. ¿No? Yo te he ofrecido una mesa muy... Te he ofrecido mi casa, te he abierto mi casa, te he traído acá, sí, a despecho de muchos de los de mi grupo, ¿no? Que te tienen recelo y nunca te invitarían, pero yo te he invitado a ver qué vas a decir. Claro, capaz que lo que esperaba Simón era una palabra de aliento hacia... O de alabanza. O de alabanza, ¿no? Sí, de reconocimiento, sí. ¿No? Y entonces Jesús le dice, bueno, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Re fácil de responder. El que más debía amar. No hace falta ser lector de la Biblia, ni ser inteligente, ni saber matemáticas, ni ser comerciante. Si yo debo 1.000.000 de pesos y vos debes 20 pesos, ¿quién se pone más contento si le perdonan la deuda? Y el que debe 1.000.000 de pesos. Eso. El otro es un vuelto. Claro, el otro, bueno, gracias, listo, y ya está. Pero el otro, el del 1.000.000 de pesos, se va saltando en una pata. Lo abraza, lo besa. No, gracias por perdonarme la deuda. Respondió bien. Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. ¿No? Así es como juzgan ustedes. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y lo ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste ni siquiera el trato de un invitado, pero ésta me ha tratado como un rey.
No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies nuevamente. Me ha hecho un trato que tú no me diste. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas a quien se le perdona poco, poco ama. ¿No? Ahora, volvemos otra vez. ¿Quién debía más? En términos de la ley divina o de la ley mosaica. ¿Quién debía más? ¿Simón o la mujer? Simón debía más. Pero fue la mujer quien trató a Jesús como un rey. ¿No? Es más, al día de hoy todavía hoy se puede detener la lepra, pero no se cura. No vuelven los tejidos a ser como era antes de la lepra. Lo cual te dice que es una enfermedad incurable hasta el día de hoy. Sin embargo, la gran misericordia que tuvo Cristo en limpiarlo no se comparaba con lo otro que no se veía a la cara de la luz. Sin embargo, la mujer tuvo misericordia no, tuvo un agradecimiento enorme por lo que le había perdonado. Claro, ahora esto nos podemos hacer varias preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que ve la justicia divina? Hablando en términos legales. Sí. Mira la cantidad de pecado, el tamaño del pecado, la calidad del pecado. ¿Qué es lo que mira? Y viste que hoy día un juicio está medido en carátula. Depende de lo que diga la carátula, el juez decide qué pena se le da, cuántos días, años, meses de cárcel y cuál es la reclusión, del tipo de reclusión que tiene. Sin embargo, Dios, en su misericordia, no mira de esa misma manera. No mira por la carátula, no mira por el tipo de pecado, ni por su situación psicosocial, ni su condición, su sexo, o su situación geográfica, de dónde viene, su religión. Él mira por su corazón. Bueno, Pablo dice ahí en el Evangelio, en la Epístola a los Romanos, el capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es la muerte. No dice si mucho pecado, poco pecado, pecado muy grande, pecado muy chico, pecado impresionante, pecado blanco, pecado negro. No dice. No hay. Dice que la paga del pecado, cualquiera, es la muerte. Entonces, cuando Jesús mira a los hombres, los ve a todos en condición de condenados a muerte. Todos, nosotros estamos condenados a muerte. Así es. Porque todos somos pecadores. Todos debemos pagar esa deuda de 10.000 talentos que es impagable. Todos la tenemos frente a la justicia divina. ¿Sí? Frente a la ley de Dios, todos la tenemos. Y la paga, que incluso no alcanza todavía, es la muerte. O sea, nosotros morimos, pero nuestra deuda no queda satisfecha. No, aparte tampoco podemos disfrutar si eso solucionara. Al no estar vivos ya no podemos. Entonces, cuando Dios mira al ser humano, lo mira como un reo de muerte. Así lo ve, así estamos nosotros, condenados a muerte. Lo dice Juan 3:18. Ya fuiste condenado. Estamos todos condenados a muerte. La única forma que hay de que nosotros seamos librados de ese destino es ser perdonados con el perdón de aquel rey. Listo, te perdono la deuda. Ya está. Yo te perdono la deuda. No importa si es la deuda de Simón, el pecado de Simón, o el pecado de la mujer. O el pecado de la mujer. No importa. Por supuesto. Cualquiera de los dos pecados lo convierte en reo de muerte. Dios dice, bueno, yo te perdono. Así es. Ahora, eso es del lado de Dios. Del lado nuestro, ¿cómo vemos la deuda? Y miramos todo. Simón pensaba que él
que su deuda era de 500, de 50 pesos, y que la deuda de la mujer era de 5.000 pesos. Pero, y entonces la trataba como alguien que le debía a él 5.000 pesos, sin darse cuenta que su deuda era mucho mayor, o ignorando o olvidando que su deuda era mucho mayor, ¿no? Entonces el problema que tenemos nosotros es que no nos comparamos con el ser divino, sino que nos comparamos con nuestro prójimo, ¿no? Y entonces entramos en esa cuestión, en esa discusión que lo hizo a los discípulos preguntarle a Jesús: ¿quién es el mayor? ¿Quién es el mejor de nosotros? ¿No? ¿Soy yo mejor que él o hay alguien que sea mejor que yo? Exactamente. ¿No? Entonces, como nosotros manejamos ese tipo de lógica, cometemos el error de pensar que hay quienes son más pecadores y otros que son menos pecadores, que hay quienes deben más a Dios, a la justicia divina, y otros quienes deben menos a la justicia divina. Además, contamos plata ajena porque en realidad Dios es el que decide perdonar. Nosotros decidimos nosotros cómo debe pagar el que tiene la falta. Claro, y con esa mirada entonces decidimos cómo debe ser el castigo, quién va a la cárcel y quién no va a la cárcel, quién merece perdón y quién no. Pero afortunadamente Dios no nos trata de esa forma. Así es. ¿No? Lo que Jesús quería dejar en la mente de sus discípulos, de quienes lo oían y de hoy de nosotros, es que ese perdón, el perdón humano no sirve. Es falso, es parcial. Sí, es plástico, no tiene valor. No. Ahora, el perdón divino no solamente perdona cosas importantes, sino que además se hace cargo de la deuda. Sí. ¿No? Y te da algo que no te puede dar el ser humano, que es la vida eterna. Claro, o sea, porque el perdón de él está respaldado. Cuando yo perdono a alguien, no está respaldado por nada. Con nada. No, porque, yo perdono a alguien que me debía o que me hizo algo que me ofendió. Listo, te perdono, pero la ofensa estaba hecha. Nadie va a resolver eso, quedó hecho y ya está. No tiene remedio, no tiene restauración. En cambio, el perdón divino, sí, porque el perdón divino cambia vida por vida. Nuestra vida por la vida de su Hijo. Exactamente. Por la vida de Jesús, ¿no? Esa es el tema importante del perdón divino, ¿no? Es la buena noticia del perdón divino. Justamente el Evangelio se basa en eso. Ahora, nosotros vamos a apreciar ese perdón y vamos a beneficiarnos de ese perdón en la medida que reconozcamos que nuestra deuda con Dios es impagable. Y cuando nosotros reconocemos que nuestra deuda con Dios es impagable, nos damos cuenta que lo que puede debernos alguien que está al lado nuestro no es nada al lado de lo que nosotros le debemos a Dios. Así es. ¿No? Y entonces sucede lo que Jesús les pedía a sus discípulos en Mateo 18, ¿no? ¿Cómo tienes que perdonar a tu hermano? ¿Solo 3 veces? ¿Solo 7 veces? No, 7 veces no, 70. No se trata de cantidad, se trata de actitud. No se trata del número de veces que alguien viene y comete una falta y tú le perdonas, no. Se trata de cuál es tu actitud frente a aquel que te ofende. ¿Tú actúas como juez, alguien que no debe nada, o actúas como alguien que también tiene una deuda mucho más grande que la que tu semejante tiene contigo? Así es. ¿No? Bueno, creo que ya vamos a tener que parar porque ya se te venció el tiempo y que nos quedó algo todavía en la bandeja, pero vamos a verlo en otro momento. Para la próxima va a ser, si yo mal no me acuerdo, el 3 de marzo, que es viernes, y vamos a comenzar con lo que nos faltó, que es muy interesante también, porque también habla de la justicia divina. Así que vamos a cerrar esto con una oración, ¿te parece bien? Bueno, Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, porque tu perdón es diferente que el nuestro. Te agradecemos porque hemos sido perdonados por ti, Señor, en nuestras faltas, para poder tener la posibilidad de alcanzar
esa gracia que tú nos diste en nuestras manos y que nosotros hemos aceptado. Señor, te pedimos que podamos tener la misericordia que tú has tenido con nosotros, con nuestros prójimos, Señor. También te pedimos que tú nos ayudes a mejorar y acercarnos en tu carácter, Señor, así como tú perdonas, nosotros también perdonar. Así como lo dice la oración modelo, Señor. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, que tengan buenas noches y un buen sábado. Y un buen sábado.